Entonces, labradores, es algo que realmente hoy se nos va a revelar la inmensidad de la proyección en cuanto a labrador, en cuanto Dios tiene, en cuanto a propósito, y nos va a dar un enfoque. ¿Qué es lo que debo ser yo conforme al propósito y designio eterno, conforme al cumplimiento de mi llamado? Y entonces vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 2 y 3. Amén. Yo te pido que puedas hacer un devocional conjuntamente con nosotros y poder tomar nota para que pueda quedar edificada este conocimiento para tu vida. Amén. Muy bien. Te dije Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra que no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Muy bien, acá está hablando una palabra al cual en el corazón de Dios le baja el corazón de Jeremías y está mostrando, y empezamos a ver, tipificar cosas, la parte simbólica de muchas cosas, y la podemos traer a nuestra vida personal. Y hemos llegado a nuestro Señor llegando de un desierto de nuestra vida que estaba desordenada y vacía. ¿Te acuerdas que la tierra la encontró desordenada y vacía? Entonces, acá estamos viendo que dice: cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y santo era Israel a Jehová. Entonces empezamos a ver que hemos llegado a nuestro Señor llegando de un desierto de nuestras vidas, entrando, y en el punto 1.1 que dice el versículo 1.2 de Génesis, dice que encontró la tierra desordenada y vacía. El Padre nos introduce en su creación y nos entra, alabado sea Dios, a ponernos un parámetro, entra a poner nuestra condición ante Él, que éramos tierra, que éramos prácticamente, hemos nacido del pueblo. Entonces, si éramos tierra, estamos viendo que nuestra condición ante Él va a empezar a establecer conforme a lo que está en la palabra. Y yo quiero que vayamos juntos. Por eso que dice que éramos tierra, pero la tierra tiene que tener la semilla. Y acuérdate que la parábola del sembrador está hablando de una tierra en cuanto a corazón y una semilla en cuanto a palabra. Entonces empezamos a ver que en la tierra estaba sin semilla, que debía ser sembrada a través que nuestro Señor en su plan, tú lo ves en las distintas partes establecidas en el libro de Génesis, ve cómo declara sobre varios puntos para que la tierra pueda tener semilla y crecer. Entonces vemos. Por eso que yo quiero que puedas disponer tu corazón sobre este tema, y yo quiero que podamos enfocar y que nos pueda alinear nuestro Señor la vida de nuestra dimensión, a la cual el Padre la dejó establecida para que pudiéramos vivir las generaciones y aún las generaciones de su iglesia. ¿Pero por qué? Porque mira lo que dice en el capítulo 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco, y fue así. Entonces empezamos a ver que en el 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo, en el versículo 1.9, dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrese lo seco, y fue así. Entonces en Génesis 1.9, y llamó Dios a lo seco tierra. Escúchenme bien esto, porque vamos a entrar en unas profundidades. Yo no quiero que te distraiga de ningún aspecto, porque quiero dejarte que lo puedas ver en la profundidad. Y dice que llamó Dios a lo seco, lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Eso lo ves en Génesis 1.10. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo nuestro Padre acá? Nuestro Señor estaba ministrando, y ministró en muchas oportunidades la figura de nuestro corazón como figura de la tierra. Tú tienes que recordar
que él dice que estuvo 3 días, dice que no se le dará la señal, sino la señal de Jonás, al cual el hombre estuvo 3 días en el corazón de la tierra. Entonces empezamos a ver, que no me quiero adelantar ese versículo, pero yo quiero que tú te acuerdes. Entonces, en el sembrador, en la parábola, lo tipifica claramente. Así que veremos, yo quiero que puedas entrar en el ordenamiento a lo que yo quiero ver juntos, la profundidad donde el Señor quiere revelarse a nosotros a través de su palabra. Y por eso podemos tener, poder dejar establecidos fundamentos para que podamos crecer conforme a que reconociéndonos en nuestra tierra y reconociendo la semilla. Pero, ¿cómo podemos alcanzarlo? Entonces, tenemos que especificar puntos. Dice la palabra que la tierra estaba seca. Y leímos que al profeta Jeremías, que venía de un desierto, quiere decir que nos faltaba agua. El elemento fundamental en un desierto es el agua, que es su palabra. Para que nosotros podamos seguir existiendo y poder establecer el plan, y para que Dios, el Padre, nos creó conforme al llamamiento eterno, conforme al destino profético, el agua es la esencia de nuestro plan eterno de nuestro Padre. Por eso que tipifica la tierra y tipifica el agua. Y entonces empezamos a ver, nosotros somos tierra, pero necesitamos del agua. Entonces dice aquí en Génesis 1:24. Mire qué curioso, y acá debemos seguir estando atentos, porque yo quiero que el Espíritu Santo nos pueda dar el tiempo de lo que Él tiene para establecer en esta mañana. Y dice así, tenemos que ver el punto Génesis 1:24-25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. ¿Escuchó? Dijo, produzca la tierra seres vivientes. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Entonces dice en el 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género. Entonces empezamos a ver algo importantísimo acá. Tenemos que ver que Dios Padre hace una declaración que la tierra produzca seres vivientes. Él estaba criando por medio de su palabra una generación de animales que fueron formados de la tierra. Y entonces empezamos a ver que la tierra tipifica nada menos parte de lo que es su creación. Y nosotros estamos introducidos en ella. Pero tenemos que ver primero la primera creación de hombres sobre la tierra, a la cual no me quiero detener. Fue creado a imagen y semejanza, hombres íntegros espirituales, en cuanto no me lo puedo detener ahora porque nos iríamos del tema central, pero lo vamos a poder ver. Tú tienes que ver que hay una creación varón y varona que lo creó a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tú ves que hay una creación con una dimensión espiritual a los cuales son llamados hijos de Dios. ¿Están comprendiendo? Entonces, vemos algo importantísimo, a lo cual ya empezamos a ver que Dios, en su plan eterno, la tierra era aquella la que iba a producir a través de su palabra. Acuérdate que su palabra tiene vida. Su palabra es un espíritu. Así que la palabra estaba estableciendo la producción y dice que por su palabra fue creado el universo. Entonces, no nos podemos sorprender de lo que el plan eterno tenía trazado. Entonces, empezamos a ver, tenemos que ver que Dios Padre hace una declaración que produzca, pero tenemos que saber el propósito. Porque hay una cosa que lo podemos ver, vamos a ir al Génesis 1:29, y empezamos a ver que no solo crea unas generaciones según su género de animales de la tierra, sino dijo Dios, Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla. ¿Escuchó esto? Hay frutos que dan semilla. Y dice que también va a dar dado planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Entonces, aquí vemos y veremos escrituralmente que hay una creación
de Dios hasta el capítulo 2 del Génesis y veremos a partir de ahora, del capítulo 2, versículo 5, ya hablando nuestro Padre Creador de otra creación que no nos detendremos ahora. Pero yo quiero que lo veas conmigo. Y dice la palabra, seguimos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. ¿Escuchó? Ni había hombre para que la labrase la tierra. Acá acuérdate que lo que vamos a enseñar hoy, la iglesia debe formar labradores. Entonces, la iglesia somos cada uno de nosotros. Somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo soy padre de familia, tengo que aprender la tarea del labrador. ¿Para qué? Para que realmente la semilla pueda dar buen fruto. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien. Y dice la palabra que ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿escuchó bien lo que acabo de leer? Dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así que primero formó del polvo al hombre, hizo una figura del hombre. Y después en la figura del hombre, Dios le sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, y fue el hombre un ser viviente. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Primer oficio ministerial dentro del huerto fue un labrador. Entonces, yo tengo que tener cuidado. Si Dios nada menos necesitó del oficio más importante para que su creación pueda funcionar dentro de un ordenamiento y era que tenía que ser labrador, entonces vemos que el oficio de labrador es muy importante. ¿Está comprendiendo? Porque acá vemos el primer oficio en la escritura. Entonces empezamos a ver que hay una dimensión escritural de la palabra a la cual Dios está queriendo establecer por medio de nosotros. Y tenemos que estar atentos para que eso nos revele. Por eso que vemos con claridad, faltaba hombre que labrase, dice la palabra, y aún vemos crear la generación de hombres desde la constitución del polvo de la tierra. ¿Está conmigo? Entonces, Él constituye una generación que podríamos llamar inferior a la que creó a imagen y semejanza, porque eran seres espirituales, eran seres que también fueron llamados hijos de Dios. Entonces, empezamos a ver que a partir del versículo 24, Dios crea los animales de la tierra y empezamos a ver un sinnúmero de elementos que no nos podríamos detener para dejarte establecido, pero yo quiero que puedas estar, vamos a decir, yendo en un ordenamiento cronológico de la enseñanza. Porque yo podría ir saltándote para un lugar, para otro, pero yo quiero que lo veas junto conmigo y que vayas configurando con el Espíritu Santo todo este pasaje. ¿De qué me va a ser útil, pastor? Tienes que conocer cómo está tu tierra. Cuando empecemos a ver la parte importante que empieza a trabajar en nosotros, te vas a dar cuenta qué importante es. Pero si yo la conozco, la parábola del sembrador. Amado, yo quiero que puedas disponerte y poder estar estableciendo esto en tu corazón, que significaría nada menos. Dice que el Señor estuvo en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra. Así que tenemos que estar, que Él está en nuestro corazón. Así que vemos que somos de inferior condición, pero no vamos a ponernos en ese punto. El hombre por la duda, ¿tú te acuerdas? Que dejó de oír la voz de Dios y vino la incredulidad. Primero puso duda, después desobedeció y vino la incredulidad en cuanto a los preceptos que Dios había dado a Adán, había dado a Eva, y con respecto a lo que podían comer. Y
con lo que comieron, ellos entraron en desobediencia. Entonces, la naturaleza divina que había en el huerto con estos dos hombres, con Eva y Adán, nada menos habían perdido la naturaleza divina, y entonces su comunión debía ser, que era a través de su espíritu. Eso lo hemos enseñado muchas veces, pero yo quiero que tú puedas ir estableciendo cosas, y hay cosas que no están en el conocimiento. El hombre pierde la comunión con Dios por desobediencia, y pierde y muere su espíritu, que era lo que se comunicaba con Dios. ¿Está comprendiendo? Entonces, y dice que el hombre, en ese proceso de rebeldía, en cuanto lo que gobernaba la vida del hombre ya era su alma racional, porque dice la Escritura que cuando sopló, formó al hombre con un alma racional. Entonces empezamos a ver que el alma estaba fundada, tú sabes, que tiene voluntad, que tiene sentimientos, que tiene los 5 sentidos, que tiene las emociones y tiene el raciocinio. Cuando vemos que está constituida el alma, vemos que el hombre empieza a vivir con esa dimensión, y ahí empieza el hombre a desobedecer el plan de Dios, y con nuestras generaciones de hombres y mujeres formados del pueblo de la tierra, entra, escúchame bien, en un proceso que nuestro Dios y Padre tiene que restablecerlo y restaurarlo y restituirlo y ponerlo de vuelta en posición para poder dejar establecido el sueño del Padre con su creación. Entonces empezamos a ver que tenía que venir la restauración, pero comienza la tierra estando, escucha, maldecida. Antes estaba vacía. ¿Se acuerda? Entonces, desierta y vacía. Entonces empezamos a ver que ahora nos encontramos por la desobediencia del hombre, estando la tierra maldecida. Entonces, estamos ya a trabajar de otra forma. ¿Y quién era la tierra? Alabado sea Dios. Entonces yo tengo que tener el cuidado en el libro de Génesis, toda la tipología, la simbología y la sombra y figura, para que yo pueda hoy poder actuar desde los puntos de las raíces de lo que es la creación en cuanto a constitución de hombre aquí en la tierra, a la cual dice Eclesiastés, dice que el espíritu vuelve a Dios y nosotros al polvo donde salimos. Entonces tenemos que conocer todo esto para poder ver la gloria de Dios. Así que al hombre se le había dado la oportunidad, pero por cuanto desobedeció la voz de tu mujer, dice, vamos a leer Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire qué terrible, esto lo sabemos literalmente. Esto lo sabemos con unas dimensiones a las cuales no hemos querido profundizar la gravedad de la maldición de las generaciones tras generaciones, y cuántas veces Dios, nuestro Padre, quiso restaurar, restituir y posicionar al hombre con la naturaleza divina. ¿Se da cuenta? Porque el plan eterno de Dios es volver al origen. Es poder restablecer que nuestro espíritu que nació de nuevo, poder tener las dimensiones del huerto. ¿Estás comprendiendo? Entonces, es importante, mire, eso es estar completado. Eso es llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es llegar a una estatura de madurez, que la prudencia y el buen juicio son el ordenamiento divino de Dios para que un hombre establezca todo lo que lo llamó a establecer. ¿Está comprendiendo? Entonces, tenemos que verlo esto de la raíz. Y lo vemos a nuestro Dios Padre, creador de la tierra, sacándolo al hombre del huerto y de la posición que le había dado al hombre para que labrase la tierra. Lo saca, escucha, está atento, lo saca y aún queda maldita la tierra. Entonces es un problema grave. Entonces vemos que en el capítulo 4 de Génesis, nuestro Dios permite que Adán y Eva conciban, y viene una generación que tenía la responsabilidad de poder restablecer lo que estaba destruido por la desobediencia del hombre. Y le nace su primogénito Caín. Y tú tienes que acordarte que los primogénitos tenían el privilegio de tomar la doble porción de su herencia de los padres
Y dice la Escritura que por voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo Eva. Y después dio a luz a Abel. Así que empezamos a ver que esta característica de establecimiento escritural que nos deja establecido nos hace ver que porque Dios permite que conciba a Adán y Eva. Entonces Dios empieza a traer que una restauración, restitución del posicionamiento del huerto. ¿Y qué tenía que nacer? Un hombre con una característica a la cual tenía que establecer y ordenar lo que se había perdido en el huerto. Entonces Caín, que era el primogénito, los primogénitos, tú sabes que tenían el privilegio de tomar la doble porción de su herencia de los padres, y dice la Escritura que vamos a decir, no solo el posicionamiento, sino la doble porción, tenía la bendición doble. Entonces empezamos a ver que tenían una ventaja en como ser primogénito. Y empezamos a ver que la Escritura dice que Dios lo hace, usted sabe, en el capítulo 4, a Caín lo hace labrador de la tierra. Entonces, Adán, su padre, era labrador, y si Caín, el primogénito, que tenía que traer restauración y restitución del huerto, lo pone como labrador, entonces empezamos a ver que Dios estaba queriendo restaurar y restituir el huerto. Y vemos que los primogénitos, en cuanto a todas las bendiciones que tenían, era poder acceder también al rango y al cargo que tenía su padre. Estamos viendo entonces, escrituralmente vemos que fue así, porque no está Adán en el huerto, pero sí está Caín tratando de ser ordenado y alineado para que esté enfocado en el ordenamiento a la cual Dios quería restablecer. Entonces empezamos a ver que Adán había sido formado para labrar la tierra y guardarla. Y empezamos a ver a Caín como labrador para hacer la misma tarea. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos está dejando estableciendo? Aquí comienza un tiempo profético de restitución, de restauración del plan eterno. Entonces, los actores que vemos aquí son hombres que debían funcionar en el propósito eterno que Dios lo había hecho nacer, y cuáles fueron los pasos de estos hombres que Dios escogió en un periodo de tiempo fundamental. ¿Para qué? Para que la humanidad entera, para restablecer lo que se había caído, de la posición divina lamentablemente a la naturaleza caída. Entonces recordemos que la tierra estaba maldecida por Jehová Dios. Entonces teníamos que empezar, ¿qué? Desde cero, ¿no? Peor, porque Adán empezó con la tierra vacía, pero estaba el huerto sembrado y ya estaban creciendo frutos y semillas y fruto que daba semillas. Entonces Caín la tiene más pesada, pero Caín no llega a la estatura, porque tienes que acordarte que Dios lo llama labrador y dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Eso está en Génesis, capítulo 4, versículo 3, 5. Entonces dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hace unos días, semanas, hemos dejado establecido una de las mayores revelaciones en el huerto en cuanto a restitución de autoridad. Igualmente yo te voy a dar una reseña para que puedas tener todo el fundamento, pero yo quiero que veas junto conmigo que no ve con agrado a Caín, y de muchas maneras Dios ha revelado el acontecimiento de que la ofrenda de Caín, que vamos a tratar y sacar a luz desde el enfoque que el Espíritu Santo realmente tiene para podernos a nosotros dimensionar, nos ha enseñado que en esta oportunidad, sin salir de la esencia que Dios tiene por medio de su palabra, nuestro Señor dijo: mis palabras son espíritu y vida. Así que tenemos que ensanchar nuestra capacidad de entendimiento y podernos disponer. Caín era el primogénito de los hombres. Y una vez que Adán había caído de su naturaleza divina, aparece Caín, que tenía que redimir la creación. Escuche esto. Entonces, es importante, sí, en su posición como primogénito, él recibía el doble
y vemos que Dios le entrega lo que había poseído su padre, como guardador y labrador. Así que hemos tenido distintos pensamientos con respecto por qué Dios no miró con agrado primero a Caín y después miró que no sin agrado la ofrenda suya. Vemos un ordenamiento. Primero le interesó sobre la vida de Caín. A nuestro Dios y Padre le afecta la actitud de hombres y mujeres que tienen un llamamiento aquí en el ordenamiento como Caín, que quiere y ve en él la oportunidad de posicionarlo para traer restauración y restitución. Los errores de sus padres, vamos a decir, y nada menos, de Caín, fueron lo que tenía que darle la revelación, el entendimiento, y asimismo ellos, los padres, le habían enseñado que ellos tenían un ejercicio, un oficio de que cuidaban el huerto, de que habían sido quitados de él, y en el momento oportuno de hallar gracia ante Dios, como el único interlocutor a partir de él, tenías que haber aparecido tú, Caín, o quien te llames. No desaproveches la oportunidad de restaurar, la oportunidad de restituir, la posibilidad y del posicionamiento dentro del ordenamiento del llamamiento eterno. La gran oportunidad de restablecer cosas, simplemente continuar con la asignación de lo que dejó el legado de tus padres y patriarcas y tus padres apostólicos. Entonces nosotros, dentro de ese ordenamiento de nuestro Padre, tenemos que llevar adelante lo que Padre estableció, que podíamos alcanzar a establecer nosotros. Entonces recordamos que Adán sabía que la tierra había quedado maldecida por Dios. Todo lo que debía hacer el hombre era ver cómo volvía ante Dios la posición del hombre en la creación. Entonces nuestro Padre estaba esperando que hiciéramos como hombres qué íbamos a hacer ante Él. Entonces vemos aquí, ocurrieron dos cosas que no le agradó a Dios. Lo hemos visto, pero muestra ante nosotros cuál fue lo grave. No lo podemos ver porque no lo explica. Pero un labrador, y está atento aquí, un labrador conoce los tiempos climatológicos. Un labrador sabe cuándo abrir la tierra. Un labrador sabe cuándo puede sembrar la semilla. Un labrador sabe cuándo la semilla comienza a crecer, cuándo muere la semilla. Un labrador sabe cuándo se hace una planta y un labrador sabe cuándo llega a ser un árbol. Un labrador sabe cuáles son los árboles frutales que dan el fruto y sabe un labrador el tipo de fruto que da y un labrador sabe el tiempo en que lo da. ¿Te das cuenta? Empezamos a ver que son muchas características en cuanto al oficio del labrador. Y muchas veces no le hemos dado la demasiada importancia. Pero hoy yo quiero que puedas ver que tú eres un labrador, de que tú eres un labrador primeramente para tu propia tierra, porque tú eres tierra. Y entonces aquí empezamos a ver que tenemos que dejar que esta semilla pueda entrar y morir dentro nuestro. Así que empezamos a ver la facultad de ser labrador no era algo sencillo. Se lo dio Dios con propósito, dice la Escritura, y ya antes del tiempo de presentar las ofrendas, Caín tenía el conocimiento de lo que debía presentar delante de Dios. Leímos en cuanto al profeta Jeremías, que dice que Israel era a Jehová primicias de sus nuevos frutos. Entonces empezamos a ver que lo primero que debía haber presentado Caín eran los primeros frutos y no cualquier tiempo del año. Dios instauró tiempo de presentar los primeros frutos como ley de primicia. Eso tú lo sabes en la palabra. Pero hay una palabrita que es muy importante, que se nos tiene que revelar en Génesis 4:3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí vemos, cuando dice andando, significa de andar sin detenerse. Quiere decir que tuvo la intención en el pensamiento de presentar ofrenda, pero sin tener específicamente el motivo de la misma, la claridad en su interior, en su dimensión de entendimiento, y por consecuente presenta la ofrenda cuando a él le pareció y no
por alguna fecha establecida, la cual Dios ya la tenía instaurada. Porque Abel sí cumple con su ofrenda en el tiempo y en forma. ¿Por qué? Si Abel no era el primogénito, entonces Dios está demandándole al primogénito, que es el que sabía primero qué es lo que tenía que establecer sobre la tierra. Empezamos a ver que Caín, como labrador de la tierra, él sabía cuál era el fruto de la tierra en el tiempo que debía haber presentado y el tipo del fruto que Dios Padre esperaba de él. Pero vemos sin la actitud que debía haber tenido, siendo él que había escogido Dios para establecer las cosas en el huerto. Entonces Dios ya se le cae, vamos a decir, el sueño de Dios empieza a ser afectado en el corazón del Padre. ¿Qué ofrenda debía haber presentado Caín? Bueno, ¿cuál era el tiempo que debía haber sido presentado? Aquí vemos que no podemos presentar cualquier ofrenda. Esté atento. Cualquier ofrenda y en cualquier fecha. Hay un tiempo, hay una fecha específica que Dios Padre quiere que se nos revele. Eso es aquellos primeros frutos maduros. Así que hay un tiempo. Y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un tiempo y no es cualquier fruto. Tiene que ser un fruto acabado, terminado, completado, perfecto, con una estatura del varón perfecto, con una estatura de madurez, con prudencia, con buen juicio, un hombre con la inteligencia de Dios, un hombre ya completado. Entonces, para que yo te veas que no queda como algo dogmático, sino que sepas que Dios ya sabe qué es lo que tiene que estar a su tiempo y qué fruto debes presentar. ¿Estás comprendiendo? Y bueno, la fecha de las primicias, presentar los primeros frutos, era ley en el pueblo de Israel. Y el primer fruto temprano era el almendro. Eso lo habíamos enseñado hace muy poco. Inclusive crece antes que los corderos estén engordados. Es imposible pensar que sea de otra forma, porque ¿sabes cuándo crecían? Podía tener un cordero gordo entre fines de abril y mediados de mayo, recién podían tener un cordero engordado. ¿Y sabe cuándo nace el fruto de flor temprana del almendro? Nace a fines de enero, primero de febrero. Entonces mira el lapso de tiempo, un poco más de 3 meses se demora en presentar y no presenta el fruto, ni siquiera el fruto a su tiempo. Entonces, ¿era preocupante para Dios? Sí, porque un labrador, ya dijimos todas las características que tenía. Conocía el tiempo de qué, de la semilla, cuando muere la semilla, cuando nace una rama, cuando empieza a crecer el árbol, cuando nace el fruto, cuando el fruto ya tiene semilla, cuando ya está madurado. Entonces, ese proceso del labrador, ya Dios se lo había instaurado. Entonces, aquí radica una cosa, que Abel presenta su ofrenda en el tiempo correcto. Porque la misma ofrenda da y marca el tiempo de que establece para ser presentada. Entonces no necesitamos que diga escrito en la palabra. Yo tengo que investigar cuándo eran que estaban los carneros y nacían en la época en el Oriente Medio, y ver para que esté engordado tenía que tener un periodo más del cumplimiento, no solo de haber nacido, sino que también tenía que tener un proceso de crecimiento. Y aún el engorde significaba que era la grosura, era lo cual se entregaba como una ofrenda especial. ¿Estás comprendiendo? Entonces, que mayormente las grosuras eran para ser presentadas como holocausto. Entonces empezamos a ver que Abel hizo todo para poder hacer lo correcto. Y vemos a nuestro Dios, nuestro Padre, como espera con nosotros con una paciencia tan amorosa. No se agrada de Caín y primeramente lo ve y le dice: Caín, ¿qué hiciste? Y tampoco cuando le ve la ofrenda en la mano, imagínese a Dios, este es el hombre que yo esperé para poder restaurar, restituir y posicionar dentro del huerto, y no ha tenido la actitud. Entonces la iglesia hoy debe tener la actitud de saber que hay un tiempo para presentar los frutos y también el tipo de fruto que Dios viene a buscar. Nuestro Padre sabía que ese momento era crucial. Y Caín, yo no sé qué habrá pensado Caín. Era por volver a la posición que el padre de él había caído. Y yo no entiendo, Caín, qué es lo que sucedió.
estaría todavía contaminado con el pecado de sus padres. Entonces, ¿pero por qué Abel no? Entonces usted se da cuenta que cuando no nos damos cuenta que Dios tiene un llamado en su vida, Dios lo escogió con propósito, Dios tiene un destino profético en su vida trazada desde antes de la fundación del mundo, Dios le dio una predestinación para que caminemos por lo antemano de Dios. Entonces, si yo no estoy teniendo cuidado de presentar el fruto a su tiempo y el fruto que Dios viene a buscar, entonces yo también me encuentro como Caín si yo no me doy cuenta de lo que Dios está queriendo hacer con mi vida. Entonces tenemos que reflexionar. Muchos podemos ser Caín. Pero yo no he matado a ningún hermano. Mira, cuando le decís una palabra ociosa sobre un hermano, le estás quitando la vida. ¿Estás comprendiendo? Entonces, yo no quiero llevártelo de este enfoque porque yo quiero que quede la enseñanza. Nuestro Padre Celestial sabía que era un riesgo poder restablecer, pero Dios iba a comenzar restablecimiento y ya estaba encontrándose con esta tremenda caída de Caín. Entonces, Él estaba esperando en nosotros y sigue esperando en nosotros de que estemos sensibles a su voluntad. ¿Está conmigo, iglesia? Él sigue esperando en nosotros. Claro, si tú eres fruto. Dice que por los frutos los conoceréis. Entonces, hay un fruto que debes presentar. Y es que lo debes presentar, pero también a tiempo. No cuando tú te parezca. Entonces debe trabajar desde ahora. ¿Está conmigo? Bueno. ¿Qué debía haber presentado Caín como un hombre labrador y conocedor de la tierra? El fruto del almendro, como primicia de su nuevo fruto. La palabra dice, acuérdate lo que dijo Jeremías en el capítulo 1, versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces empezamos a ver por qué debía ser el almendro y no otro fruto que debía ser presentado. Primero, el almendro es el primer fruto temprano de la tierra y debía posicionarse. Recordemos, Adán perdió toda la autoridad que Dios Padre le había otorgado, que había depositado en él. Y una de las cosas que tenía que ser restablecida dentro del huerto principalmente era la autoridad, para poder dirigir la restauración completa de la creación. Entonces empezamos a ver que en el libro de Éxodo lo vemos a Aarón perder la autoridad. Ante el conflicto que hicieron los israelitas, ¿se acuerdan? Cuando subió Moisés al monte y él permitió que hicieran un becerro de oro con las joyas que ellos le tenían. ¿Se acuerdan? Bueno, la figura de la vara de Aarón es figura de autoridad que Dios le dio a Aarón para que sirviera al lado de Moisés. Pero Aarón se equivoca. Aarón es responsable de la muerte de miles de israelitas. Pero Dios no lo desecha a Aarón. Pero vemos que nuestro Padre, en su amor y su misericordia, le habla a Moisés sobre la vara de Aarón para ser presentada en el tabernáculo. ¿Se acuerda? De reunión delante del testimonio donde Dios iba a manifestarse ante su pueblo. ¿Usted se acuerda? Eso está en el número 17, capítulo 2 en adelante. Yo no quiero poder dejarle muchos puntos para que podamos tener tiempo. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos 12 varas conforme a la casa de sus padres y escribirás el nombre de cada uno de su vara. Y escribirás el nombre de Aarón en la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmura con vosotros. Escúcheme. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Entonces tenía que florecer la vara de autoridad en el huerto. ¿Está comprendiendo? Y la vara, mire lo que pasó. Versículo 7. Y Moisés puso la vara delante de Jehová. Versículo 8. Y aconteció al día siguiente, vino Moisés al tabernáculo de testimonio. He aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendros. Entonces,
¿Qué es lo que restablece Dios a través de la vara del almendro? Era lo que tenía que restaurar en la autoridad del huerto. Y era lo que tenía que haber presentado en el tiempo y forma, y no solo el tiempo y forma, y también el fruto, en cuanto a lo que era nada menos la importancia a lo que Dios ve como figura. ¿Sabes que las copas de la menorá son flores de almendro? Las 7 ojos de la menorá tiene en cada brazo, 3 de un lado y 3 de otro, tienen las copas de la menorá, ahí son flores de almendro. Y en el centro tiene 4 más flores de la flor de almendro. Sería importante, acuérdese que la menorá tipifica los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos de Dios. Entonces, ¿te das cuenta que era importante la vara de almendro haber presentado el labrador, hombre que había escogido Dios para poder restaurar y restituir la tierra? ¿Estás conmigo? Entonces, Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante de testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. ¿Escuchó esto? Entonces, a los hijos rebeldes mire desde qué época estamos hablando. Israel siempre ha sido un pueblo rebelde y contradictor, dice la palabra, y lo vemos en distintos profetas. Entonces, ¿para qué era que Dios puede a una vara seca restaurar la autoridad y posicionarla, y nada menos delante de la presencia de Dios? Porque acuérdate que el tabernáculo de testimonio, el arca del pacto, estaba las tablas de la ley, nada menos estaba el maná, que ese maná permanecía vivo dentro con vida, y nada menos la vara de Aarón. Entonces, delante de la presencia de Dios quiere decir que Dios siempre iba a tratar de traer restauración y restitución de la autoridad en el sacerdocio. Entonces, amado mío, qué privilegio que Dios dejó establecido en su palabra. ¿Está conmigo, iglesia? Bueno, Dios quiere devolver siempre la autoridad al hombre al cual la haya perdido por circunstancias de la que se llame. Justamente el espíritu de adopción de Abba Padre, nada menos es el espíritu de los ministros competentes del nuevo pacto, que con la autoridad de Dios, con el amor de un padre, puede traer restauración, restitución y posicionamiento de hombres que hayan caído de la gracia por cual fuera la circunstancia. Pero Dios restablece autoridad. Dios es un Dios de restauración y restitución. Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Dios, solamente lo importante es que te acerques a Dios con un corazón contrito y humillado. Dios jamás te rechazará. Entonces, no tenga temor. Para que se haga cargo del plan eterno, siempre Dios va a querer que el hombre pueda restablecer, pero debe estar atento. Así que acá vemos que Caín no estuvo atento y no tuvo la actitud. Y vemos que la contaminación de la naturaleza caída que estaba impide nada menos la grandísima oportunidad para que la creación vuelva a su estado original. ¿Te diste cuenta? Qué importante. Y mira que es impresionante lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, acuérdate, yo soy casa de Dios, yo soy templo del Espíritu Santo, soy tabernáculo de Dios en la tierra, y entonces yo tengo que ser labrador. Pero no, si yo soy como Abel, que soy cuidador de ovejas. Pero primero tendríamos que labrarnos la tierra. Por algo hay un orden ahí, que el primer oficio era labrador. Entonces nosotros tenemos que ser labradores de nosotros mismos. Por eso que el título de la enseñanza, la iglesia debe formar labradores. ¿Y cómo? Si era un oficio puede ser otro. Pero para nuestra casa, para nuestra tierra, tenemos que moldearla en las manos del alfarero para que ese barro, pueda estar formada por las manos de Dios. Entonces tenemos que ser labrador nosotros. Tenemos que nosotros abrir nuestro entendimiento y dejarlo a Dios, que empiece a forjar en nosotros y labrar en nosotros el mejor fruto para ser presentado. ¿Está conmigo? Muy bien. Lo que tiene que vivir Caín fue grave, ¿eh? Usted tiene que acordarse de las consecuencias de la muerte de su hermano. Dios le dijo
que la voz de la sangre de su hermano clama a mí desde la tierra. Mire desde dónde. Acuérdese que la tierra estaba maldecida y seguía maldecida aún doblemente. ¿Por qué? Porque el hombre que tenía que traer restauración y restitución, ahora pues dice, maldito sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de la mano de la sangre de tu hermano. ¿Escuchó? Mire qué peligroso. ¿Escuchó lo que dice? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca. Es terrible esto, ¿no? En el primer proceso, en el primer intento de restablecimiento, de restauración y de restitución, cae una maldición en el hombre a la cual, por un solo error, no estar atento. No estar atento, no distinguir lo que es un fruto y lo que es un tiempo. Así que en Génesis 4:12 dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces vemos que la tierra se encuentra, empezamos a ver algo terrible. ¿Sabe por qué terrible le digo yo? Y le digo ese término. Porque sin ningún cambio, sin ninguna alternativa de cambio, porque ni Abel estaba, ya no estaba Caín porque no iba a poder restaurar, y tampoco Abel, que Abel había muerto. Entonces, la maldición continuaba, y entonces vemos que teníamos que trabajar doblemente. Pero dice la Escritura, pero nuestro Dios siempre ha estado queriendo buscar y efectuar cambios y traer restitución de lo que creó. Por eso es que no podemos ir a Génesis 5:28 y mira lo que dice la Escritura. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Escuchó? Noé era aquel que nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que nuestro Dios maldijo. Eso está en Génesis 5, 28, 29. Entonces, empezamos de vuelta. Acuérdense, no le quiero hablar de capítulo 6, porque el capítulo 6, las hijas de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y empezaron a ver un degeneramiento al cual dijo, ya no contenderé más mi espíritu con el hombre por cuanto el hombre es carne. Eso está en el capítulo 6, del versículo 1, 2 y 3, y a partir del 6, unos versículos más adelante, aparece el llamamiento de Noé. Entonces vemos que dice, ya te quiero abreviar un poco, que después que pasó el diluvio, después que pasó todo, dice que bajó la tierra, el agua se estableció y dice que salió y empezamos a ver en Génesis 9:20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Está conmigo? Entonces, qué coincidencia, ¿no? Adán, Caín, Noé, 3 labradores. Y aún nuestro Padre Celestial, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Entonces empezamos a ver que el oficio empieza a tomar un posicionamiento. Para poder restablecer la tierra, lo vemos que nuestro Señor ha tenido que escoger a un hombre que era, como decía de Noé, perfecto en sus generaciones. Y además, qué coincidencia, era labrador. Dios lo instituye como labrador y hace plantar una viña, que tipológicamente, acuérdate, Jesús dijo, yo soy la viña, mi Padre es el labrador. Entonces aquí estamos viendo la sombra y figura del establecimiento del plan eterno, y es muy importante que los labradores puedan tener el conocimiento de revelación para posicionar generaciones. Hay hombres y mujeres en la iglesia que deben ser restablecidos y es tremendo, porque sabes que hay muchas generaciones sin saber la revelación del posicionamiento que Dios ve en tu vida, a lo cual quiere que restaure por medio de ti. Todavía mucha gente no se le ha revelado.
Y entonces tenemos que tratar que nuestra vida espiritual pueda crecer, pueda entrar en mayores niveles de intimidad para poder ver lo que el plan Dios está haciendo. Así que si nuestro Padre Celestial lo vemos como un oficio labrador, lo vemos a Caín, lo vemos a a Caín y Adán, y lo vemos a Noé, entonces vemos que el propósito eterno para las generaciones, vemos que el oficio de labrador no es un oficio común, es un oficio importante a la cual nosotros tenemos que comenzar a labrar nuestra propia vida. Entonces, en Santiago 5:7, te invito a que abras las Escrituras, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces aquí vemos el restablecimiento de un ordenamiento en cual Dios tenía propósito, y era: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Entonces el labrador, que es nuestro Padre Celestial, está esperando el precioso fruto de la tierra, que pueda alcanzar la estatura de madurez, pero también que esté a su tiempo presentado. Acuérdate que lo que sucedió, que no vio lo miró mal a Caín y no vio tampoco con agrado la ofrenda. ¿Estás comprendiendo? Vio dos cosas que hizo incorrectamente. Fue el tiempo que la presentó y el fruto que presentó no era el correcto. ¿Está conmigo? Entonces empezamos a ver que el labrador sin agua, alabado sea Dios, no puede planificar. El labrador sin agua no puede dirigir. El labrador no puede traer un direccionamiento al pueblo de Dios para posicionarlo en el lugar correcto al cual Dios quiere establecerlo. Entonces, no puede tampoco el labrador sin agua establecer ninguna semilla, que es la palabra. Entonces, el agua, hay unas dimensiones, hay 5 líquidos de la palabra, que es nada menos, tú tienes que verla: la leche, la miel, el agua, el aceite y el vino. Son 5 líquidos de la palabra a las cuales son de mayor dimensión, pero hoy estamos hablando solamente del agua. Pero el hombre, un labrador, la tierra, no puede sin agua, sin tener un nivel de rudimento, de fundamento doctrinal en cuanto a la palabra. Es imposible establecer hombres para poder llegar a una estatura del varón perfecto. Estamos viendo que ese oficio de labrador es muy importante. ¿Por qué? Porque debe efectuar los cambios de la naturaleza caída del hombre y que restablecerlo. ¿Y dónde había entrado? Habíamos hablado que era trabajar en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué era? En el interior del hombre. Entonces, el labrador, ¿qué finalidad tiene? Nosotros como labradores tenemos que trabajar nuestra tierra. Acuérdate que al polvo volveremos. Somos tierra, somos polvo. Y ni siquiera le ha hablado de la maldición que le habló a la serpiente. Acuérdate lo que dijo. Acuérdate que eran aladas, las serpientes volaba y dijo que ahora te arrastrarás en la tierra y comerás el polvo. Uy, ¿y de qué hemos sido nosotros formados? Del polvo. Entonces, tenemos que saber labrar para que ninguna naturaleza caída contamine la tierra, en cuanto tu corazón pueda estar establecido correctamente, ordenadamente y con los verdaderos fundamentos y no los antagónicos. Porque dice que comería el polvo de la tierra la serpiente. Entonces, si nosotros somos formados del polvo, estamos constantemente siendo atacados para no dejar establecido en nuestra vida espiritual el posicionamiento y establecimiento de lo que Dios llamó a que pudiéramos nosotros en la restauración y restitución darnos la autoridad del posicionamiento como iglesia. ¿Estás comprendiendo que es importante? Más que importante, porque cuando veamos, dice acá la Escritura, dice, vamos a ver en el profeta Isaías, que estaba ministrado por el Espíritu de Dios, dice con respecto a la tierra de Israel, y se manifiesta, y dice así: escúchame, el Espíritu de Jehová, esto está en Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y está atenta, iglesia. Acá especifica toda la tarea que iba a realizar nuestro Señor. Acuérdate del 6 al 5, del 1 al 5, y tenía que realizar nuestro Señor en su vida
Y empieza él a mostrar que cuando lee en la sinagoga de Nazaret, él dice, esta misma palabra hoy se ha cumplido. ¿Te acuerdas? En Lucas 4:21 dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué quiere decirme, pastor, con esto? Y no estamos saliendo de la constitución del hombre en cuanto a la tierra. Ahora lo vamos a ver. Mira lo que dice, lo que declaró nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4:21, que dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y empezó así, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y dice que toda la tierra, toda la tarea y la tierra había que restablecer y restaurar. ¿Dónde lo vemos? Dice que nos dejó el legado para establecernos a nosotros y darnos a las generaciones. Y dice la Escritura que teníamos que reedificaríamos ruinas antiguas, levantaríamos asolamientos, restauraríamos ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hasta ese mismo tiempo el Señor le revela al profeta Isaías el trabajo que debíamos realizar desde tiempos antiguos. Entonces empezamos a ver que Dios lo unge, pero con una tarea para traer ¿qué? Restauración. Restauraríamos ciudades arruinadas, reedificaríamos ruinas antiguas, levantaríamos asolamientos y todos aquellos escombros de muchas generaciones. Entonces, te das cuenta que empezamos a ver que en la constitución de un hombre, cuando no está labrado totalmente un hombre completo como nuestro Señor Jesucristo, no podemos traer la restauración y restitución del levantamiento de los asolamientos que tienen escombros y rodeados las generaciones, por cuanto no ha sido labrado con las dimensiones de la proyección y la revelación de Dios en los hombres y mujeres. ¿Está conmigo? Entonces empezamos a ver que formar labradores es importante. Claro, yo estoy viendo que el tiempo va a ser imposible podértelo dejar establecido todo, pero busquemos la forma. Y Jesús dijo, esta palabra se ha cumplido. Entonces, era importante, claro, en ese mismo tiempo el Señor revela al profeta Isaías el trabajo que debíamos realizar nosotros. Por medio de él lo deja instaurado, pero nosotros desde tiempos antiguos ya Dios había querido restaurar generaciones. Lo vemos en Caín, lo vemos en Noé y vemos distintas hombres importantes. Pero las cosas no estaban restablecidas todavía. Y el Señor no descansaba hasta que las generaciones pudieran estar establecidas. ¿Usted lo cree que es así? Es claro, porque en Isaías 6, 61:5, mira lo que dice. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Esto es peligroso. Es una palabrita que termina de decir Jesús, Isaías, sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero es una declaración porque era el Espíritu de Dios y Jesús estaba en la palabra. Entonces nuestro Señor nos está instaurando que tengan cuidado quiénes van a ser los que apacientan las ovejas. Primeramente extranjero, porque había muerto Caín, había muerto Abel. ¿Están comprendiendo? Y dice que los extraños serán vuestros labradores, porque no estaba Caín tampoco. Y vuestros viñadores. Entonces, viñadores era aquel que iba a recoger el fruto a los cuales es presentado a su tiempo y que tenía que alcanzar la estatura de un primicia, unos primeros frutos maduros. Entonces vemos una revelación acá. Recordemos que hubo una generación en Abel que apacentaban las ovejas, pero desapareció. Entonces empezamos a ver que lo quiso restaurar nada menos con Noé y restablece el posicionamiento del labrador. ¿Se acuerda? Muy bien. Y lo primero que plantan como labrador lo primero que plantó fue la viña sobre la tierra después del diluvio, como comienzo de establecimiento. Pero dice la palabra en el 61:5 que lo vendimiarán, miren, vuestros viñadores, que serán extraños vuestros viñadores. Entonces, cuando la iglesia no está posicionada dentro del fundamento correcto, es imposible que pueda ser recogida la cosecha correctamente. Entonces,
los primeros frutos maduros como primicia pueden ser deteriorados y dañados por cuanto no está el diseño funcionando correctamente. Mira, hablándote casi 50 minutos para recién poderte ir dejando el establecimiento de la revelación que tiene esta palabra. Esto es importante para la iglesia, porque tenemos que recordar todos los puntos. Y Noé vemos que fue el labrador y empezó a plantar una viña. Entonces, yo quiero que puedas ver que el Señor especifica que en las distintas generaciones tú tienes que saber que lo apacentaban al rebaño del Señor corría el riesgo que los apacentaran extranjeros. Entonces, esto significa hombres de otras tierras, hombres con otras costumbres, hombres con otros dioses, hombres con otros fundamentos, hombres sin la revelación de Dios, hombres sin el diseño, sin lo oculto, sin los secretos, sin los misterios, hombres a los cuales iban a apacentar los rebaños, eran personas a las cuales era un peligro al cual Dios estaba viendo. Por eso esa misma preocupación tenía al respecto de los labradores, para llevar el plan de restauración de todas las cosas y aún sobre el cuidado de la viña. Entonces, ¿quién era el labrador? Si Jesús dijo, yo soy la viña, yo soy la vid y el Padre el labrador, entonces nosotros, para que podamos alcanzar el establecimiento del ordenamiento, por eso que te lo he llevado cronológicamente dentro de un ordenamiento de los tiempos, para no ir salteando y cosas y puntos importantes, por más que ya lo hemos hablado otros días por este medio, pero yo quiero que puedas ver nada menos la revelación en este posicionamiento, porque vemos al rey David, mira lo que dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Él sabía que el riesgo de la viña, acuerda que había muchas formas de irrumpir en el crecimiento de la viña en el tiempo antiguo, pero también lo vemos en el crecimiento. Una iglesia sin fundamento correcto, imposible que pueda dar el fruto que Dios viene a buscar, ni siquiera a su tiempo. Entonces, tenemos que ser labradores concientizando unas generaciones de hombres y mujeres a los cuales debe estar nada menos con prontitud un hombre abrazando la revelación de los tiempos de Dios. Así que, amados, ser un labrador para Dios es y será tan importante en este tiempo, porque nuestro Padre fue quien labró a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Padre dice: en mis manos te tengo labrado, en mis manos te tengo esculpida, dice otra traducción. Entonces empezamos a ver, si yo no dejo que ese nada menos alfarero, que es Dios, conjuntamente con las capacidades de entendimiento que Él nos da a través del Espíritu Santo, vayamos labrando y preparando nuestra tierra para que cada semilla no caiga, como decía Ruth, no dejó caer ninguna semilla. Toda palabra pueda ser sembrada en los corazones de los hombres, pero con el mayor capacidad de entendimiento. Y eso demanda intimidad, eso demanda oración, eso demanda ayuno, eso demanda tiempo de apartamiento con Dios, eso demanda consagración y santidad para con Dios. Entonces empezamos a ver algo tan importante, que hay hombres que están detenidos. ¿Por qué? Porque no tienen la vida espiritual a la cual Dios está demandando, pero está haciendo una vida secularizada, contaminada con todo el sistema antagónico, y le influye en su jerarquía de posicionamiento en el espíritu, al cual Dios está demandando una iglesia que le busque, y Él es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Está comprendiendo? Entonces empezamos a ver que es peligroso. Claro, en las Escrituras vemos la importancia de ese oficio de labrador. Pero veremos cuando el oficio no está funcionando correctamente, corremos el riesgo de no obtener el fruto de nuestro trabajo. Entonces, peligroso. Mira lo que dice Joel 1:10. Mira lo que va rápido. Joel 1:10 dice: el campo está asolado. Asolado significa desierto. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos.
porque se secó el trigo. ¿Escuchó? Eso está en Joel 1:10 al 12 y versículo 17. Si bien vemos que Dios Padre hace profetizar a Joel y a los ancianos de Israel y menciona un acontecimiento al obrar, ¿te acuerdas que menciona en los versículos mismos esto? Habla de la oruga, del saltón, del revoltón, de la langosta. Pero yo quiero que veamos la parte importante del versículo 12, que dice la Escritura que la vid está seca. Entonces, estamos corriendo el riesgo que lamentablemente, tristemente, no hemos quedado detenidos sin darnos cuenta del cuidado del fruto. ¿Se da cuenta? Lo importante del acontecimiento es ver que la falta de agua, que es un fundamento de rudimento de la palabra de Dios, y aún faltándole los 4 líquidos siguientes que son importantes, es imposible que podamos preparar la tierra. Por eso que vemos que el labrador, faltaba el trabajo del labrador. Dice que estaba lleno de los terrones y estaban podridas las semillas porque los terrones no se habían sido quebrados. Entonces empezamos a ver que la tarea del labrador, y lo dice en Oseas, y para terminar, no terminar la enseñanza, pero sí para terminar en este tiempo, lo que dejarte parte establecida. Dice: Efraín es una novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Acá está mostrando 3 cosas fundamentales. Efraín significa fructífero, Judá significa alabanza, adorador, y Jacob significa que es el pueblo de Israel. Entonces, mira lo que estaba faltando en la época de Joel. ¿Quién quebraba los terrones? El pueblo de Dios tiene que quebrar los terrones. Pero ¿quién? Mire, dice así: le gusta trillar. ¿Sabe que Efraín, nada menos, no solo que le gustaba trillar, sino que significa fructífero? Así que no solo con la actitud ya podía fructificar, ser fructífero. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz y haré llevar yugo a Efraín, y dice: arará Judá. Entonces hay un adorador en espíritu y en verdad que necesita, que debe estar en la iglesia, porque si no es imposible. Si no se ara con la profundidad para que entre el grano, jamás va a poder morir el grano al tiempo justo para que pueda dar el fruto. Entonces tenemos que tener cuidado. Aquí vemos y mostramos que va a arar en la profundidad los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes deben quebrar sus terrones? El pueblo de Dios. Nosotros mismos somos polvo, pero no podemos ser terrones, porque imposible que pueda germinar la semilla en nuestros corazones, siendo un pedazo de barro duro al cual no puede germinar ninguna semilla. Ni siquiera dice que se pudrió la semilla por falta de agua y por haber terrones. Y usted lo conoce, lo vemos naturalmente. Entonces yo le quería dejar este establecimiento, y una pena que se nos ha terminado el tiempo, pero yo quiero que puedas seguir tú estudiando este conocimiento y este establecimiento de palabra a la cual Dios nos está demandando para poder crecer dentro de las dimensiones que Dios nos llamó a ser labradores, primeramente de nuestra tierra, para que demos fruto al tiempo y el fruto que corresponde. En el nombre de Jesús, amén.